En el mundo de las apariencias, donde el poder se disfraza de bondad y la ambición se oculta tras sonrisas perfectas, surge una historia que nos demuestra que toda verdad tiene un precio. Trampa, Tuzak, es una serie turca que combina venganza, justicia y amor en una trama intensa que atrapará tus emociones desde el primer episodio. Cada mirada, cada silencio y cada decisión esconden una intención más profunda, un pasado que clama por justicia y un destino que parece imposible de detener. Con actuaciones poderosas y una atmósfera cargada de tensión, esta producción nos invita a cuestionar qué estamos dispuestos a sacrificar por la verdad, y hasta dónde puede llegar el corazón cuando el dolor se convierte en su única guía. En este universo de engaños, todos juegan un papel y nadie es completamente inocente. Los lazos de sangre se rompen, la confianza se convierte en un lujo y la venganza deja de ser un acto de odio para transformarse en la única forma de sobrevivir. Pero entre tanta oscuridad, una chispa de amor podría cambiarlo todo, desafiando los planes más calculados y poniendo a prueba el alma de quienes viven atrapados en su propia trampa. Prepárate para descubrir una historia donde cada movimiento es una jugada maestra y cada sentimiento, una amenaza. Varias de estas series estarán disponibles aquí en el canal, completamente dobladas al español, a partir del próximo mes. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Umut Gunes creció entre las sombras del dolor y la injusticia. Siendo apenas un niño, vio cómo su familia se derrumbaba por culpa de una traición imperdonable. Su padre, un empresario honesto, fue acusado falsamente de fraude por los poderosos del Grupo Güler, una familia que no solo manejaba fortunas, sino también influencias políticas y mediáticas capaces de destruir cualquier vida con una simple decisión. Aquel día, Umut juró que algún día los haría pagar. Los años pasaron, y aquel niño herido se transformó en un hombre inteligente, calculador y frío, pero con una herida que jamás cicatrizó. Tras estudiar Derecho y convertirse en un abogado exitoso, Umut regresa a Estambul con una nueva identidad y un plan perfectamente diseñado. Ahora es un estratega que conoce las debilidades de sus enemigos y sabe cómo usarlas en su contra. Sin embargo, su objetivo no es destruirlos de inmediato, sino hacerlos caer con sus propias trampas, exponer su hipocresía y verlos sufrir como ellos hicieron con su familia. Todo comienza cuando Umut logra acercarse al poderoso Demir Güler, el patriarca del clan. Fingiendo ser un asesor legal dispuesto a salvar sus empresas de una crisis financiera, consigue entrar en su círculo más íntimo. Desde ese momento, cada conversación, cada documento y cada paso forman parte de un plan mayor. Pero el destino, siempre impredecible, le tenía preparada una sorpresa que pondría en riesgo toda su misión. Luna Güler, la hija de Demir. A diferencia de su padre, Luna es sincera, compasiva y rebelde. No comparte los métodos ni la frialdad de su familia. Umut la conoce en una reunión empresarial y, desde el primer instante, siente algo que no esperaba: empatía. Ella representa todo lo que él perdió. Aunque intenta mantener la distancia, Luna se interesa por ese abogado misterioso que parece esconder un pasado doloroso. Poco a poco, entre diálogos cargados de tensión y miradas silenciosas, se establece una conexión que ninguno de los dos puede negar. Pero Umut sabe que permitir que el corazón se interponga en su venganza podría ser su perdición. Aún así, el destino comienza a tejer una red invisible entre ellos. Mientras su equipo ejecuta las primeras fases del plan: infiltrarse en las empresas, manipular contratos, exponer secretos internos, Umut lucha contra su conciencia. La línea entre la justicia y la venganza empieza a difuminarse, y por primera vez duda si su guerra vale el precio que está pagando. En los últimos instantes de este primer capítulo, un descubrimiento impactante cambia el rumbo de todo. Luna descubre un documento que revela parte del pasado oculto de Umut. No lo confronta, pero sus ojos delatan que algo ha despertado en ella, una mezcla de curiosidad, miedo y atracción. Sin saberlo, ambos acaban de caer en la primera trampa, la que no se puede escapar, la del corazón. Tras el primer encuentro con Luna, Umut siente que su mundo cuidadosamente estructurado comienza a tambalearse. Su plan, diseñado durante años con precisión quirúrgica, empieza a ser contaminado por algo que nunca contempló: la posibilidad de sentir. Sin embargo, su mente sigue enfocada en el objetivo principal. Sabe que para destruir al Imperio Güler, debe hacerlo desde dentro, atacando sus cimientos más profundos. Mientras tanto, Demir Güler, sin saber que ha permitido la entrada del enemigo a su propio terreno, comienza a confiar en el joven abogado. Lo ve como una pieza útil, alguien leal y ambicioso, justo lo que necesita para limpiar la imagen pública de su empresa. Umut aprovecha cada oportunidad para ganarse su confianza y obtener información confidencial, ocultando su verdadero rostro bajo una máscara de profesionalismo impecable.
Pero cada paso que da lo acerca más a un abismo emocional del que podría no salir. Luna, por su parte, empieza a sentir una inquietud inexplicable. Sabe que hay algo en Umut que no encaja del todo, una sombra en su mirada que la atrae y al mismo tiempo la asusta. A pesar de las advertencias de su familia, se siente impulsada a conocerlo más, a descubrir quién es realmente. Esa curiosidad la lleva a desafiar las reglas de su entorno y acercarse a él con una sinceridad que desarma sus defensas. Umut intenta resistirse, pero la presencia de Luna lo humaniza poco a poco, despertando emociones que había enterrado junto con su pasado. En paralelo, su equipo compuesto por sus hermanos y un pequeño grupo de aliados leales comienza a ejecutar la segunda fase del plan: infiltrar los sistemas informáticos del grupo Guler, revelar sus fraudes y exponerlos ante la opinión pública. Sin embargo, las cosas no salen como esperaban. Alguien dentro del grupo está filtrando información, alguien que parece conocer cada movimiento del plan. Umut se da cuenta de que no es el único que juega en las sombras. Hay otro enemigo invisible, una figura que manipula desde las sombras y que amenaza con destruirlo todo. Las sospechas recaen sobre uno de sus propios aliados, lo que genera tensiones y desconfianza en el grupo. En medio de la incertidumbre, Luna vuelve a cruzarse con Umut en una cena benéfica organizada por su familia. Entre conversaciones cargadas de ironía y miradas contenidas, ambos dejan entrever una conexión que va más allá de lo racional. Ella siente que él oculta un secreto, que mirarla es traicionar su venganza. La tensión emocional alcanza su punto máximo cuando, al final del evento, Luna le pregunta si alguna vez ha amado a alguien. Umut la observa en silencio, y por un instante, todo su pasado parece desvanecerse. Pero antes de responder, recuerda el juramento que lo guía desde niño: el amor es la trampa más peligrosa de todas. Esa noche, mientras observa las luces de la ciudad desde su apartamento, Umut comprende que el enemigo más difícil de vencer no es Demir Guler, sino el que está dentro de su propio corazón. El plan de Umut avanza, pero el terreno se vuelve cada vez más peligroso. Tras ganarse la confianza de Demir Guler, ahora se encuentra en el corazón del poder, rodeado de mentiras, secretos y ambiciones que compiten por el control. Cada día es una batalla silenciosa, un juego de apariencias donde un error podría revelar su verdadera identidad. Umut se mueve con cautela, observando cada gesto, escuchando cada palabra y calculando cada movimiento. La familia Guler, acostumbrada a manipularlo todo, no sospecha que dentro de sus propias paredes crece la semilla de su destrucción. Sin embargo, lo que Umut no imagina es que Demir también es un jugador experimentado, un hombre que no confía en nadie y que guarda sus propios secretos incluso de su familia. Entre ellos, un pasado oscuro relacionado con la caída del padre de Umut, un crimen que ha permanecido enterrado durante años y que, si saliera a la luz, podría cambiarlo todo. Mientras tanto, Luna continúa acercándose a Umut, ajena a la guerra que se libra en las sombras. Su ternura y su honestidad comienzan a convertirse en un refugio para él, un recordatorio de la humanidad que creía haber perdido. En una escena cargada de tensión emocional, Luna le confiesa que a veces siente que vive rodeada de monstruos con rostros sonrientes, y que él es el único que parece real. Umut no responde, pero su mirada lo dice todo: la verdad que guarda podría destruirla. Aún así, no puede evitar sentir un deseo creciente de protegerla del mundo al que pertenece. En paralelo, las operaciones del plan se intensifican. El equipo de Umut logra obtener pruebas de corrupción que vinculan al grupo Guler con negocios ilegales y lavado de dinero, pero antes de que puedan divulgar la información, una fuente anónima alerta a la prensa, provocando que las autoridades abran una investigación. El caos se desata y Demir, furioso, comienza a buscar al traidor dentro de su empresa. Sin saberlo, está a punto de descubrir pistas que podrían llevarlo directamente hasta Umut. El protagonista, acorralado, se ve obligado a improvisar y crear una distracción que lo mantenga fuera de sospecha. Para lograrlo, finge ser el Salvador, el asesor leal que ayuda a contener la crisis. Su actuación es tan convincente que Demir lo nombra como su nuevo hombre de confianza, dándole acceso a documentos aún más valiosos. Pero cada paso que lo acerca a la verdad también lo hunde más en el peligro. Luna empieza a notar la tensión en su padre y la creciente obsesión con descubrir al responsable de las filtraciones. Empieza a preguntarse si Umut tiene algo que ver, aunque su corazón se niega a creerlo. Una noche, mientras conversa con él en el jardín de la mansión, le pregunta si cree en el destino. Umut, con voz baja y mirada distante, responde: creo que el destino no existe, solo las trampas que nosotros mismos construimos. Esa frase queda grabada en la mente de Luna, sin imaginar que encierra la esencia de toda la historia. La máscara del poder empieza a resquebrajarse, y detrás de ella, todos esconden algo que tarde o temprano será revelado.
Los días en la mansión Guler se vuelven cada vez más densos. Las sonrisas falsas, los silencios prolongados y las miradas desconfiadas llenan los pasillos como si el aire mismo estuviera contaminado por secretos. Umut, ahora más cerca que nunca de su objetivo, comienza a sentir el peso de su doble vida. Por un lado, el hombre que planea la destrucción del imperio Guler con precisión y frialdad. Por el otro, el ser humano que empieza a rendirse ante la pureza de Luna. Las noches se vuelven largas, plagadas de dudas y recuerdos. Cada vez que cierra los ojos, revive la imagen de su padre siendo arrestado, la voz de su madre pidiéndole que no deje que el odio lo consuma. Pero es tarde, la venganza ya forma parte de su sangre. Mientras tanto, Luna percibe que algo profundo está cambiando en él. Su mirada, antes distante, ahora se llena de melancolía y culpa. Ella siente que hay una historia detrás, algo que él no se atreve a contarle. Decide seguir sus instintos y empieza a investigar discretamente el pasado de Umut. Lo que encuentra la deja confundida: registros falsos, documentos alterados, una identidad que parece creada de la nada. Sin embargo, su corazón se niega a creer que el hombre que la mira con ternura sea un impostor. Paralelamente, el equipo de Umut descubre un archivo oculto dentro de los servidores del grupo Guler, un conjunto de pruebas que demuestra cómo Demir y sus socios manipularon juicios y compraron jueces para encarcelar al padre de Umut. Es la pieza que faltaba para ejecutar la venganza final. Pero justo cuando se preparan para exponerlo todo, un ataque cibernético borra los archivos. Alguien más está moviendo los hilos desde las sombras. Umut sospecha que el enemigo invisible del que ya había oído hablar está más cerca de lo que imagina, quizás incluso dentro del círculo de Luna. La tensión aumenta cuando Demir descubre que alguien accedió a sus archivos personales y ordena una investigación interna. Los guardias, los asesores y hasta los miembros de la familia son interrogados. Umut se ve forzado a manipular la situación para desviar las sospechas hacia otro empleado, provocando su despido. Esa decisión lo atormenta. Ha sacrificado a un inocente para proteger su identidad. Esa noche, Luna lo confronta, sin pruebas, pero con el presentimiento de que él está detrás de todo. ¿Quién eres realmente?, le pregunta con lágrimas en los ojos. Umut intenta mantener la calma, pero el dolor en su voz lo desarma. Soy alguien que intenta arreglar lo que otros destruyeron, responde antes de marcharse. Ella queda en silencio, sabiendo que esa respuesta encierra algo mucho más grande. En ese momento, la trampa que Umut había tejido para los Guler comienza a cerrarse también sobre él. Las emociones, los secretos y las mentiras se entrelazan bajo la piel de cada personaje, creando un laberinto del que nadie saldrá sin heridas. El equilibrio que Umut había mantenido con tanto cuidado comienza a desmoronarse. Cada paso hacia la venganza lo acerca también a Luna, y cada mirada de ella lo hace cuestionar sus propios límites. La línea entre la justicia y la emoción se vuelve difusa, y por primera vez, el hombre que juró no dejarse vencer por el amor siente que su corazón podría traicionarlo. Todo parecía bajo control hasta que un gesto inesperado de Luna rompe la rutina de frialdad que había mantenido durante años. Ella sonríe ante algo que él dice, y esa simple reacción desencadena recuerdos de su infancia, de la calidez que perdió y de los abrazos que nunca recibió. Mientras tanto, en el Imperio Guler, Demir empieza a sospechar que existe un infiltrado mucho más cercano de lo que imaginaba. Su instinto le dice que alguien dentro de su círculo de confianza lo está manipulando y comienza a investigar meticulosamente a cada miembro de su equipo, incluyendo a Umut. La tensión crece, y cada acción de Umut debe ser más calculada que nunca. Su vida y su misión dependen de mantener la fachada. Pero el destino tiene sus propias reglas y pronto aparece un nuevo factor que nadie había previsto. Un antiguo aliado del pasado de Umut llega a la ciudad con información que podría desvelar toda su identidad. Este hombre conoce la historia de la traición de los Guler y advierte a Umut que su tiempo se está agotando, que la paciencia del patriarca es limitada y que cualquier error lo expondrá. Umut se encuentra en una encrucijada. Debe decidir entre avanzar con el plan, arriesgando que Luna descubra su secreto, o protegerla, comprometiendo la venganza por la que ha vivido tantos años. La presión aumenta cuando Luna, siguiendo sus instintos, comienza a acercarse a las pruebas de la corrupción de su propia familia. Sin darse cuenta, se convierte en un peón involuntario en el juego de Umut, y él sabe que si no la protege, todo podría derrumbarse. La tensión emocional alcanza su punto máximo durante una cena familiar, cuando Luna, con voz temblorosa, le pregunta a Umut si alguna vez ha mentido por amor. La pregunta no solo hiere su orgullo, sino que le recuerda que cualquier afecto hacia ella puede poner en peligro todo por lo que ha luchado. La respuesta que da, evasiva y cautelosa, revela la complejidad de su dilema. A veces, para proteger lo que más amamos, debemos vestir máscaras que duelen más que la verdad.
Esa frase queda suspendida en el aire, mientras la noche cae sobre Estambul y las luces de la ciudad reflejan las sombras que crecen en cada corazón. En ese instante, Umut comprende que la traición más peligrosa no vendrá de sus enemigos visibles, sino de su propio corazón, que empieza a desafiar todos sus planes y convicciones. El momento que Umut había esperado durante años finalmente se acerca, pero con él llega también la mayor prueba de su vida. Después de meses de infiltración, manipulación y estrategia, todos los hilos de la venganza comienzan a converger hacia un punto crítico. Las pruebas contra el Imperio Guler están listas para ser expuestas, y la caída del patriarca parece inevitable. Sin embargo, la incertidumbre y la emoción se mezclan, porque Umut sabe que la verdadera trampa no está solo en la caída de Demir, sino en cómo su propio corazón decidirá actuar cuando la verdad salga a la luz. Luna, que durante semanas ha sentido que algo no encaja, finalmente descubre la identidad secreta de Umut a través de documentos que revelan su pasado y sus motivos. La confrontación es inevitable. Ella lo enfrenta, con lágrimas y rabia contenida, preguntándole cómo pudo acercarse a ella con mentiras mientras planeaba destruir a su familia. Umut, con voz grave pero llena de emoción contenida, le explica que la venganza fue su razón de existir, que todo lo que hizo fue por justicia y que nunca imaginó que el amor la atraparía en medio del caos. Luna, devastada pero con el corazón abierto, comprende que él no es solo un enemigo ni un villano, sino un hombre que ha cargado con un dolor inmenso y que busca redimirse. Mientras tanto, Demir Guler enfrenta la exposición pública de sus crímenes. La sociedad, la prensa y las autoridades reaccionan ante la verdad revelada, y su imperio empieza a resquebrajarse. En un giro inesperado, el patriarca comprende que Umut ha jugado su partida de manera impecable, pero también que la humanidad y el afecto pueden vencer incluso las trampas más elaboradas. En medio de la tensión, Umut debe decidir entre consumar la destrucción total de la familia Guler o permitir que Luna y los inocentes queden protegidos. Elige la redención y el amor, entendiendo que algunas victorias no valen el precio de perder lo que realmente importa. La escena final lo muestra a Umut y Luna juntos, observando la ciudad al amanecer, con la promesa de un futuro donde la justicia y el amor coexisten, y donde las trampas del pasado quedan atrás, convertidas en lecciones que nunca serán olvidadas. Cada personaje enfrenta las consecuencias de sus decisiones, pero la verdad ha triunfado, y el destino ha demostrado que incluso las tramas más oscuras pueden iluminarse con el poder de la honestidad y la valentía. Y así llegamos al final de esta intensa historia de engaños, secretos y venganza. Trampa, Tuzak, nos ha mostrado que incluso los planes más meticulosos pueden verse desafiados por el corazón, y que la justicia y el amor a veces se entrelazan de manera inesperada. Umut logró exponer la verdad, enfrentar sus miedos, y al mismo tiempo, descubrir que la verdadera fuerza reside en proteger a quienes amamos. Luna, con su valentía y sinceridad, demostró que la compasión puede iluminar los rincones más oscuros de la vida. Cada personaje ha aprendido que las decisiones tienen consecuencias, pero también que siempre existe la posibilidad de redención y cambio. Esta serie nos invita a reflexionar sobre la lealtad, la justicia y el poder del destino, mientras seguimos las historias de quienes luchan por la verdad en un mundo lleno de trampas. Varias de estas series estarán disponibles aquí en el canal, completamente dobladas al español, a partir del próximo mes. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Prepárate para maratonear y dejarte llevar por emociones intensas, giros inesperados y romances que marcarán cada capítulo.